Otra vez. Se fue Yaret. Sí, ya estamos en vivo. Sí. ¿Yaret? Quizá tuvo problemas con su conexión. Ahorita yo no creo que no tardará en reconectarse. Mm. Bien. Esperemos un segundo a Yaret y comenzamos de nuevo. Sí, les preguntaba que dónde encontramos para verlo, esta transmisión, para poderla compartir en Facebook. No la encuentro, fíjate, en el muro de ustedes de su canal de Facebook. Entiendo que está ahí. Okay, Siempre se suelen colocar en los vivos en Facebook. okay. Después no sé si está en un canal de YouTube. Además, bueno, ya al parecer estamos en vivo para el mundo. Así que a quienes se vayan, quienes se estén conectando en este momento, tuvimos un problema de conexión con el link anterior, volvimos a conectarnos ahora y estamos esperando a Yaret, otra de las expositoras, para comenzar. Fernando acaba de escribir en el chat sobre de dónde sacarlo, o sea, de dónde tienes que sacar el link. Hola Yaret, de nuevo. Hola. No, está bien. Bien, entonces estamos todos. ¿Comenzamos? ¿Vamos? Bien. Retomo un poco la presentación general del coloquio y todo eso y pasamos a las exposiciones. Ante todo, nuevamente gracias a la Sociedad de Estudios Hegelianos de Chile por organizar este segundo coloquio en torno a la ciencia de la lógica de Hegel. En este coloquio en particular van a exponer investigadores del grupo La Razón en la Historia, un grupo de estudios hegelianos radicado en México, que nació alrededor del 2013 y desde ese año hasta la fecha han organizado 5 congresos internacionales como en nexo con diferentes universidades de México. Y actualmente los integrantes del grupo son Yaret Helguera, Javier Valladares, Zaida Olvera, Fernando Huesca Ramón y Ricardo Luis Mendivil Rojo, ¿sí? Hoy nos acompañan 3 de sus integrantes, que ahora vamos a presentar particularmente a cada uno. Pero antes, para comenzar ya con el coloquio, me gustaría comentarles un poco en cómo nos vamos a desarrollar el coloquio. El coloquio tiene 2 partes. Una primera, que consiste en las exposiciones de cada uno de los integrantes. Cada una de esas exposiciones tiene alrededor de 15 minutos de desarrollo. Y la segunda parte consiste en las preguntas, comentarios o pedidos de quienes estén escuchando este coloquio en algún lugar del mundo en torno a las exposiciones o a temas más generales que rondeen esas exposiciones. Pensando en esas exposiciones, les pedimos que
durante las exposiciones o hacia el final de las exposiciones, comenten esas preguntas en el chat, tanto en Facebook como en las demás plataformas, indicando a quién dirigen las preguntas o a quiénes dirigen las preguntas. De esa manera podemos tomar las preguntas y utilizarlas para el diálogo, ¿sí? Bien, comencemos con las exposiciones. Quien primero expondrá es Fernando Huesca Ramón. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma de México, donde en ambas universidades ejerce actualmente como profesor. Sus líneas de investigación van desde el idealismo alemán, la estética, la economía política, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la mente y la bioética. Además del grupo de Razón en la Historia, integra la Red Iberoamericana Leibniz, el grupo de estudios sobre conciencia vía sinapsis y el Sistema Nacional de Investigadores de México, ¿sí? Escuchamos a Fernando. Sí, muchas gracias por la presentación. Agradezco también a la Sociedad de Estudios Hegelianos por la invitación y la oportunidad de participar en este evento, que en efecto el Grupo La Razón en la Historia lleva pues un par de años organizando un Congreso Internacional de Estudios Hegelianos en México y esperamos que en 2022 pues podamos tener una siguiente edición. Lo que voy a compartir en general de lo que vamos a hablar en esta ocasión pues es de trabajos que buscan aterrizar en una publicación, en este caso en específico sobre la ciencia de la lógica, y que refleja un poco el trabajo que llevamos haciendo en México, ¿no? Alrededor de la obra de Hegel. Comienzo con mi texto, le he dado el título Génesis y aplicación del concepto de negatividad en la doctrina del ser de la ciencia de la lógica de Hegel. Como evidencian los estudios históricos y biográficos de Georg Lukács y Charles Taylor alrededor de Hegel, este inició su vida y obra filosófica en medio de la pregunta por cómo se había consolidado en la modernidad una separación radical entre hombre y naturaleza, y entre los miembros de una comunidad política. Los textos de juventud de Hegel, si bien capturan contenidos decididamente religiosos, provenientes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en alguna medida de religiones orientales, evidencian siempre inquietudes políticas, alrededor de la distribución del poder y la riqueza, y alrededor del desarrollo pleno del ser humano. Si a final de cuentas el concepto de negatividad en Hegel apunta a franquear límites, a superar identidades y oposiciones rígidas e infranqueables, y a vincular lo uno con lo otro, en una totalidad de relaciones determinadas y siempre en constante movimiento, entonces puede establecerse que su origen, en la biografía intelectual hegeliana, se retrotrae al tema de la ruptura de la polis griega y al tema de la fundación del pueblo judío de parte de Abraham, a partir de una escisión con las leyes y los dioses de la tradición. Al final del espíritu del cristianismo y su destino, se lee, cito a Hegel, en todas las formas de la religión cristiana que se han desarrollado en el destino posterior del tiempo, permanece el carácter fundamental de la oposición en lo divino, que ha de existir en la conciencia, pero jamás en la vida. Y este es su destino, que la Iglesia y el Estado, el culto y la vida, la devoción y la virtud, la acción espiritual y la acción mundana, no puedan nunca fundirse en uno. Fin de cita. En la narrativa filosófica de este texto, Abraham se separó de su linaje para fundar un nuevo pueblo, estableciéndose a sí mismo como patriarca y como legislador, sin una continuidad con la tradición cultural de sus orígenes, a diferencia de héroes fundadores griegos, quienes llevaron a sus nuevos asentamientos políticos los dioses y las tradiciones de sus ancestros. Abraham dio a los judíos un Dios invisible y lejano al hombre, y una estructura social que exigía férrea obediencia a la ley patriarcal. Jesús habría nacido entre los judíos como un espíritu crítico a esta ley y al despotismo del culto religioso sobre la vida y el cuerpo humano. Emisario del perdón de los pecados, defensor de la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, por encima de reglamentos religiosos y constructor de una comunidad aislada de amigos basada en el amor, Jesús fue inmolado por los patriarcas judíos sin que su mensaje de reconciliación con lo divino y con el paria social hiciera verdadero eco en la subsiguiente comunidad cristiana, la Iglesia y su inserción en el mundo político e histórico. La tragedia del pueblo judío para el joven Hegel no solamente no implica la consumación de una subjetividad heroica y bella, como la tragedia del pueblo griego, sino una herida en la conciencia y en la sociedad que no sana y no puede cerrarse. Se podría concluir que para el joven Hegel, el mundo moderno, obsesionado con la propiedad privada, con la acumulación individual de riqueza y con la mecanización de la naturaleza, bebe de la abstracción de Abraham alrededor de lo divino y de la ley, sin que desde dentro pudiera haber motivo mental o cultural alguno que pudiera restablecer la unidad entre hombre y mundo y entre ciudadano y polis que se vivía en la Grecia clásica.
Ninguno de los textos de Hegel previos a la etapa de Jena muestra una vía de salida hacia esta tragedia histórica y atolladero cultural. Incluso el entusiasta primer programa de Sistema del Idealismo Alemán cierra sus tenaces denuncias de la mecanización y despotismo político del mundo moderno y sus propuestas utópicas por una nueva religión con un enigmático, cito el texto, un espíritu superior enviado del cielo ha de instaurar esta nueva religión entre nosotros. Fin de cita. Parece ser que Hegel antes de Jena no posee un método filosófico propio que le permita atisbar una vía de salida ante la debacle cultural de su época, o un programa político concreto que haga posible un remedio, reforma o revolución ante la situación histórica y social que se denuncia críticamente. Un teórico al nivel de la crítica literaria y existencial de la teoría de la novela del joven Lukács es lo más interesante que parece evidenciar el estudio de la obra de juventud de Hegel. En Jena aparece en Hegel otro tono filosófico y otra serie de herramientas conceptuales e institucionales que precisamente permitirán abrir nuevo terreno en torno al enjuiciamiento crítico del presente, e interesantemente en torno a su posible transformación práctica a partir de la acción humana. Es ya consenso general que es hasta Jena donde se encuentran esbozos concretos de la lógica especulativa de Hegel. En efecto, el movimiento lógico de una categoría del pensamiento a otra parece ser por lo menos atisbado por la primera tesis del escrito de habilitación de Hegel sobre la órbita de los planetas, que reza: la contradicción es la regla de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. Y el superar de la conciencia de puntos históricos y fenomenológicos de escepticismo y desesperación existencial por la muerte de Dios parece ser ya tematizado en el ensayo Creer y Saber, donde se declara que el dolor infinito y el abismo de la nada en que todo ser es engullido debe ser captado meramente como momento de la idea suprema, y que en lugar del Viernes Santo histórico ha de colocarse el Viernes Santo especulativo, para el resurgimiento de la suprema totalidad en su entera seriedad y desde su fundamento más profundo. Todo esto en términos de Hegel. Declarar que la idea de la libertad absoluta ha de encontrar realización efectiva aquí y ahora ya contaba como un manifiesto filosófico programático dirigido contra las filosofías trascendentales de Kant y de Fichte, y como una puesta en evidencia de que con un nuevo método filosófico, sea que se le llame método especulativo, método científico, método absoluto, etc., era posible comprender las diversas rupturas sociales del presente y su génesis en la historia universal, así como la manera con la cual abrirse camino entre ellas en la teoría y en la práctica. Hasta hace unos años solamente podía acudirse a la fenomenología del espíritu para ver expuestos de manera concreta estos contenidos filosóficos recién mentados. A lo mucho se contaba como antecedente con los contenidos de los cursos de Jena sobre lógica y metafísica y filosofía real que impartió Hegel a partir de 1804. Interesantemente, en 1998 se publicó en el tomo 5 de los Gesammelte Werke del Hegel Archiv de Bochum un fragmento inédito proveniente del propio Hegel y que da cuenta de la introducción a su curso de lógica y metafísica de 1801-2, y donde se puede apreciar tanto el tono programático y propedéutico de la fenomenología como la defensa de la especulación como conocimiento infinito que supera las limitaciones de las formas del entendimiento o del conocimiento finito. Cito a Hegel: el mundo exterior y el mundo interior propio de la filosofía ciertamente no son mundos separados, pero el mundo exterior puede ser captado como separado y en una relación hostil. La desarmonía del mismo, en efecto, se disuelve en armonía para el filósofo, pero no para sí mismo. Ciertamente la razón se contempla a sí misma en el mundo, pero este mundo que se mueve a sí mismo se encuentra sin conciencia de la armonía. Esta solamente se encuentra en el espíritu del filósofo, como algo armónico. El mundo mismo no reconoce esta unidad. Empero es posible que también esta desunión exterior sea llevada a una identidad consciente, a partir de la identidad sin conciencia. Hay antes ejemplos en Solón y otros, quienes produjeron la identidad en su mundo. Tal vez acontecen largos periodos antes de que una antigua forma ética pueda ser superada plenamente por una nueva. En estos periodos de transición caen las épocas de la filosofía. En pequeños pueblos, la eticidad nueva que va emergiendo desde la semilla pronto penetra a la masa entera. Otra cita de este texto. En el conocimiento racional o en la filosofía, ciertamente es el conocimiento finito la materia. Sus formas son igualmente puestas como formas finitas, pero en la misma medida también se aniquila su finitud. Por el hecho de que en la especulación son puestas en relación unas con otras, aquello en que consisten estas formas lo es ciertamente por medio de la oposición, así como esta oposición es superada en la medida en que son puestas como idénticas. Así, igualmente se supera también su finitud.
La mera reflexión las conoce, empero, solamente en la oposición, y así las tiene solamente en la forma de su finitud. Fin de citas. Se pueden ver anunciados en germen los movimientos entre formas finitas del entendimiento, como cantidad y cualidad, realidad y negación, que son explorados en modo puro en la ciencia de la lógica. Materiales provenientes del mismo curso y del curso sobre lógica y metafísica de 1804-5 evidencian algún trabajo conceptual sobre el ser puro, sobre la determinación recíproca como una identificación entre el efecto y la causa, sobre una negación que se refiere a sí misma, sobre una unidad negativa y sobre la dialéctica del límite. Sin embargo, no puede todavía evidenciarse la estructuración definitiva de la lógica hegeliana en la lógica objetiva y la lógica subjetiva, y así en la doctrina del ser, en la doctrina de la esencia y en la doctrina del concepto. En ese sentido, el método lógico de Hegel, para nombrar de alguna manera su procedimiento filosófico puro en torno a las categorías abstractas del pensamiento, pasando desde el ser opuesto a la nada pura hasta llegar a la idea absoluta, emerge por primera vez en los textos propedéuticos de Nürnberg. En lo que atañe a la definición de lo lógico, por ejemplo, en Enciclopedia Filosófica de la Clase Superior de 1808, se puede encontrar la concepción esencialmente definitiva de Hegel en torno a la dialéctica y la especulación, como momentos de diferenciación, desarrollo e integración de una inmediatez abstracta. Cito a Hegel. La lógica es la ciencia del entendimiento puro y de la razón pura, de las determinaciones propias y leyes de la misma. Lo lógico tiene por lo mismo tres lados. 1, lo abstracto o lo concerniente al entendimiento. 2, lo dialéctico o lo racional negativo. 3, lo especulativo o racional positivo. Lo concerniente al entendimiento permanece en los conceptos, en su determinidad fija, y en la diferencialidad frente a otras cosas. Lo dialéctico se muestra en su tránsito y en la disolución de tales conceptos. Lo especulativo o racional capta su unidad en su oposición, o lo positivo en la disolución y en el tránsito. Fin de cita. El proyecto de la lógica como ciencia del pensamiento puro, o como ciencia de la determinación progresiva y relacional, de categorías abstractas como ser, necesidad y universalidad, puede verse anunciado en estos textos propedéuticos. Se podría argumentar que lo dialéctico, como un momento de lo lógico, y así de toda determinación del pensamiento, de la naturaleza o del espíritu, se encuentra ya esbozado en estos textos estudiantiles. Si se quisiera mayor especificación conceptual alrededor de la dialéctica como pulso de lo viviente, es decir, como desglose, diferenciación y desarrollo, en la materia misma que examina el pensamiento, o en otras palabras, la dialéctica del objeto mismo como algo que debe atender el método de argumentación del filósofo o teorizador. El parágrafo 81 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de 1827 ofrece pautas esclarecedoras. Cito a Hegel. A menudo se toma la dialéctica como no otra cosa que un sistema columpio subjetivo, de un razonamiento formal que va de aquí para allá, donde falta el contenido, y la desnudez se ve cubierta por tal ingenio que produce ese razonamiento formal. En su determinidad más propia, es más bien la dialéctica, la verdadera naturaleza de las determinaciones del entendimiento, de las cosas y de lo finito en general. La reflexión es, ante todo, el ir más allá de la determinidad aislada, y un relacionarse por medio del cual esta determinidad es puesta en una relación, la cual por cierto es mantenida en su validez aislada. La dialéctica, por el contrario, es este ir más allá inmanente, donde la unilateralidad y limitación de las determinaciones del entendimiento se presentan como lo que ellas son, esto es, como su negación. Todo lo finito es esto, superarse a sí mismo. Lo dialéctico constituye, por lo tanto, el alma moviente del progresar, y es el principio único por medio del cual viene al contenido de la ciencia la conexión y necesidad inmanente. En lo dialéctico yace en general la verdadera elevación no exterior sobre lo finito. Fin de cita. A partir de los textos lógicos y enciclopédicos del Hegel de Nürnberg en adelante, se podría inferir que el método de trabajo del filósofo, que busca evitar los dogmatismos del pensamiento cotidiano, de la metafísica clásica, del empirismo y de la filosofía trascendental, y que se acomete a adentrarse en el movimiento perenne de la sustancia misma, por así decirlo, es el de exponer las contradicciones y resoluciones mismas que se encuentran en su materia de estudio. Quien ha captado este método, ha captado el alma de la filosofía entera. Por medio del momento dialéctico adviene esto de nuevo. En la medida en que se muestra lo negativo, también se pone lo positivo. Esto declara el manuscrito Guth en un comentario a un locus correspondiente al parágrafo 82 de la Enciclopedia de 1827.
mismo que tiene como motivo de exposición el momento especulativo. Se podría decir que el método filosófico de Hegel consiste en seguir la dialéctica misma del objeto de estudio, lo que obliga a establecer su génesis y su estructura categorial en relación con otros objetos, lógicos, naturales o sociales. La fórmula lógica especulativa, que aparece en el parágrafo 9 de la Enciclopedia de 1827, parecería ser la más apegada a la letra hegeliana, en torno a la descripción de este método filosófico. En lo que atañe a la arquitectónica de esta lógica especulativa, en la exposición del pensamiento puro, cabe señalar que Hegel realizó importantes y constantes cambios, reestructuraciones y adiciones de 1808 a 1831. En ese sentido, se puede afirmar que la ciencia de la lógica de Hegel fue evolucionando progresivamente hasta llegar a la versión que conocemos por la Enciclopedia de 1830 y por la ciencia de la lógica de 1832, hasta llegar a la hipótesis mantenida por Félix Duque de que de no haber perecido Hegel en 1831, muy posiblemente a causa de una úlcera gástrica, no solamente la doctrina del ser, sino la doctrina de la esencia y del concepto, habrían obtenido notables modificaciones para acercarse tendencialmente a la estructuración final de la Enciclopedia de 1830. A efectos de demostración del trabajo especulativo de Hegel, alrededor de una categoría del pensamiento específica y de la aplicación de la negatividad absoluta o la negación de la negación, valga la siguiente exposición hegeliana alrededor del algo en la doctrina del ser de 1832, es decir, de la segunda edición de la ciencia de la lógica. Cito a Hegel. El algo es la primera negación de la negación, como relación sencilla que es hacia sí. Ser determinado, vida, pensamiento, etc., se determina esencialmente como algo que está siendo determinado, algo viviente, algo pensante, yo, etc. Esta determinación es de la mayor importancia, para no permanecer detenidos alrededor del ser determinado, de la vida, el pensamiento, etc., y tampoco alrededor de la divinidad en lugar de Dios como universalidades. Algo vale para la representación mental con justicia como algo real. Sin embargo, algo es todavía una determinación muy superficial, como realidad y negación. El ser determinado y su determinidad son ciertamente no otra cosa que el ser y la nada vacíos, esto es, determinaciones enteramente abstractas. Lo negativo como negativo es como algo, solamente el comienzo del sujeto. El ser hacia sí apenas está enteramente indeterminado. Se determina ulteriormente apenas como algo que es para sí, y así de manera progresiva, hasta que en el concepto obtiene propiamente la intensidad concreta del sujeto. A todas estas determinaciones le subyace la unidad negativa, pero ahí está la negación como lo primero, como negación en general, misma que ha de diferenciarse de una segunda negación, la negación de la negación, la cual es la negatividad concreta absoluta, así como aquella otra es, por el contrario, solamente la negatividad abstracta. Fin de cita. Esta exposición del algo es más cercana a la Enciclopedia de 1827 y 1830 que a la de 1817, en la medida en que la negación de la negación se encuentra directamente aplicada a su determinación, y el ser para sí se establece como un punto bisagra hacia el concepto del verdadero infinito. Cabe señalar que en la doctrina del ser de 1812, después de la exposición del algo, viene apenas la exposición de la determinidad y de la negación en una sección aparte, en donde aparece por primera vez en una nota aclaratoria la categoría de la negación de la negación. La dialéctica del algo parte del ser determinado como ser con cualidad y así con negación, para explicitar la relacionalidad intrínseca del algo hacia lo otro, tanto a nivel de determinación o negación simple, como un animal no es una planta, un contrato no es un elefante, como a nivel de interacción e integración dinámica con lo otro, como en la respiración o la alimentación, ejemplos que por cierto da Hegel en sus cursos, alrededor del algo. Que lo uno no puede subsistir sin lo otro es una tesis central en esta sección de la ciencia de la lógica, lo que se expresa en fórmulas teóricas como, cito a Hegel, el ser para otro se encuentra en la unidad del algo consigo, es idéntico con su en sí. El ser para otro está así en el algo. La determinidad reflexionada hacia sí es, de este modo, de nuevo una cualidad sencilla y patente, la determinación. Fin de cita. La negatividad absoluta, segunda negación o negación de la negación, tiene el destino ontológico de franquear la obstinada autonomía de las determinidades y poner en una relación determinada y en constante determinación una cosa con la otra. Se podría decir que junto con devenir, negación de la negación es un concepto importante para teorizar procesos evolutivos en la naturaleza y en la sociedad. Finalmente,
Los cursos sobre la ciencia de la lógica impartidos por Hegel desde 1817 hasta 1830 son esclarecedores en lo que atañe a ejemplificaciones concretas y palpables de estos motivos lógicos. Aparece la conocida tesis de Goethe de que al carácter del hombre pertenece la limitación y la particularización de los intereses éticos. El apunte de que un triángulo y un cuadrado, para ser tales, deben estar delimitados por líneas geométricas en arreglos específicos. El que los números como el 100 y los campos de arado son tales precisamente por poseer algún tipo de delimitación. La tesis de que el estado de naturaleza o la libertad que solamente consiste en la huida de las determinaciones no son la verdadera libertad humana, misma que consiste en la integración funcional con la totalidad social. La metáfora del fuego como ilustración del verdadero infinito, en la medida en que a pesar del desgaste de cierta materia, un ser en sí determinado se sostiene. La denuncia del alma bella como subjetividad impotente que no se manifiesta en una función específica en un determinado estamento social. La alusión de Salomón a que la hora del nacimiento es también la hora de la muerte. La añoranza abstracta del pensamiento oriental hacia lo finito, así como el principio fenomenológico fundamental de que solamente tengo mi conciencia en el otro. Eso básicamente textual a partir de uno de estos cursos. A manera de conclusión, consignamos un fragmento del concepto previo, Vorbegriff, del manuscrito Carl Hegel del semestre de 1830, para dar cuenta cómo todos los motivos metodológicos aquí expuestos redundan en una afirmación tajante de que la teleología de la naturaleza y de la obra de arte no han de considerarse como meras unidades subjetivas, producidas por la inteligencia contemplativa o artística, como en Kant, sino como procesos objetivos del mundo que dan cuenta del carácter afirmativo y evolutivo de la razón. Cito del manuscrito Carl Hegel. La razón teórica, así como la práctica, son solamente unilateralidades, son solamente abstracciones y solamente momentos de lo verdadero. Kant expuso que nosotros ciertamente juzgamos a los productos naturales y a los productos artísticos, de tal manera que son unidades, pero esto es nuestro juzgar, nosotros lo reflexionamos así. Esto es ciertamente correcto, que nosotros los consideramos así cuando no estamos más detenidos en la formación mecánica del entendimiento. Pero la pregunta ulterior es, si esto no es verdadero en y para sí. Y cuando nosotros reconocemos esto, también queda de lado este punto de vista subjetivo, el que establece que nosotros solamente reflexionamos la cosa de este modo. En la medida en que reconocemos que ambos lados, el pensamiento y lo que es, no están enfrentados de manera tan absoluta. Fin de cita, eso es todo y gracias por su atención. Parece que no se escucha. No, bueno, ajá. no escucho. No se escucha. Perdón, ¿ahí se me escucha? Ya, sí, ya. ¿Ahora? Gracias. Perdón. Te decía gracias, Fernando, por la exposición, que aprovecho este momento para recordarles a quienes nos estén escuchando, viendo o, como dicen los italianos, sintiendo en algún lugar de este planeta, que pueden realizar sus preguntas y comentarios por el chat de Facebook o de las demás plataformas, ¿sí? Bien, pasamos a la segunda exposición del coloquio, que es de Yaret Helguera, ¿sí? Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? Sus áreas de trabajo o su área de investigación es la eticidad hegeliana en vinculación con la ética griega y cuestiones contemporáneas. Ha coordinado el libro colectivo Ayotzinapa y la crisis política en México y Hegel, ontología estética y política. Bien, te escuchamos, Yaret. Bueno, No se te escucha. primero que nada, Ahí quiero está. agradecer Ahí a está. los organizadores del evento. A Oscar, Pablo, Angelo, que también en un intento tratar de resolver la pregunta de por qué la ciencia de la lógica importa,
porque la seguimos estudiando, porque hay un seminario que por ahí Ricardo está muy metido en eso, pues digamos que la participación colectiva es tratar de responder a esta pregunta. Y en este sentido, yo escribí un texto sobre la obra más difícil y oscura de la historia de la filosofía, la ciencia de la lógica. Comenzaré mi lectura. El pensamiento, como la vida, es una cosa inquieta que se autotransforma y nos transforma. Hegel lo planta en su filosofía y él mismo lo experimenta hasta el final de sus vidas. En vida, Hegel era una labor abierta, un proyecto de investigación, porque dedicó toda su vida a pensar el pensamiento y actualizarlo a partir de nuevas teorías científicas que él iba viendo a lo largo de su vida. Hegel es el último gran filósofo sistemático que nos ha dado la historia, y en su sistema pone todo su empeño. Hegel elabora una obra que revisó hasta el final de sus días, pero aquí cabría la pregunta, tomando en cuenta que, digamos que en su muerte deja inconclusa las últimas revisiones de las dos segundas partes de la ciencia de la lógica, si su sistema quedó cerrado en sí mismo o todavía está abierto. Por una parte, Hegel nos dejó 4 grandes obras publicadas: la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas y la filosofía del derecho, además de algunos artículos, de los cuales la ciencia de la lógica y la enciclopedia quedan pendientes de reeditar antes de su muerte. Para Hegel, cito, el pensamiento como actividad es lo universal activo y propiamente aquello que se hace a sí mismo, ya que el hecho es justamente lo universal, y al mismo tiempo el pensamiento representado como sujeto es el ser pensante, y la simple expresión del sujeto existente como pensante es el yo. Cierro cita. De esta manera, el pensamiento para Hegel es tanto universal como particular, como ya lo mencionaba Fernando en alguna parte. Con el pensamiento, el sujeto puede universalizarse y al mismo tiempo el yo pensante transformar el pensamiento universal, como a mi parecer lo ha hecho Hegel, porque ambos se encuentran en el mismo proceso del pensar. Pero, ¿por qué pensamos que la ciencia, la lógica y la enciclopedia quedan en cierta manera abiertas, mientras que la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho, pues pensamos que ya son 2 obras terminadas, o que sí llegó como a concretizar por completo, ¿no? A mi parecer, esto es porque, por una parte, la enciclopedia, como dice el término, ¿no?, es una exposición abreviada de la totalidad de una disciplina científica, en este caso, de la ciencia de la lógica. De este modo, que la primera parte de la enciclopedia de las ciencias filosóficas es una síntesis de la ciencia de la lógica. De esta manera, no es extraño que al modificar una tuviese que modificar la otra, pues a lo largo de su vida. Un comentarista de Hegel, de origen español, apellidado Padial, al respecto dice, cito, Hegel fue reelaborando este material compendiado en Nuremberg, como si lo sustancial fuese advertido sucesivamente como insuficiente, así que la primera edición de la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica es tratada en 181 parágrafos. En la edición de 1827 se requieren de 226, y en la última edición Hegel necesitó de 244 parágrafos. Cierro cita. Como podemos ver, el pensamiento de Hegel se mueve y sus obras junto con él. Aquí puedo hacer un pequeño paréntesis. No es, bueno, a mi manera, pienso que no es que Hegel se esté autocorrigiendo constantemente, sino que está afinando el desarrollo de las categorías o de las esencialidades, si pensamos en la parte de la lógica de la esencia. Y creo que en este esfuerzo de explicar su propio pensamiento, está pues tratando de hacer una síntesis pues ya un poco más grande, ¿no? Sigo. Por otra parte, dice Hegel en la enciclopedia, cito, ¿cómo podría yo suponer que el método que sigo en este sistema de la lógica, o mejor dicho, que este sistema sigue en sí mismo, no sea susceptible a un mayor perfeccionamiento, de un mayor afinamiento en sus pormenores? Pero al mismo tiempo yo sé que este método es el único verdadero. Cierra cita. Entonces podemos sostener que el sistema filosófico de Hegel no solo es el único en su tiempo, sino que también está completo, aunque podría perfeccionarse en su interior.
Aquí cabe resaltar que Hegel ha logrado captar el movimiento interno del pensamiento de su época, pero han pasado 200 años y, a mi parecer, sería absurdo sostener que el pensamiento se sigue pensando de la misma forma. No es que sea distinto, más bien creo que es más complejo. No obstante, estoy segura que subirse a los hombros de Hegel ya es bastante ayuda para quien quiera actualizar el pensamiento del pensamiento, es decir, si pudiéramos continuar el trabajo de la ciencia de la lógica de Hegel para darle una actualidad. Cuando pensamos en la gran obra de Hegel, pensamos en la ciencia de la lógica, pero esta, al estar entrelazada a la enciclopedia de las ciencias filosóficas, inevitablemente la segunda llevará a la primera. Es por esto que el lector que enfrenta la primera parte de la enciclopedia se puede ver un poco frustrado al plantarse en una serie de áridos parágrafos que no muestran detalladamente su propio desenvolvimiento. Si se supera dicha frustración o si se pretende salir de ella, el lector llegará a la ciencia de la lógica. Juan Padial logra ver este problema y lo plantea de una forma muy bonita, por eso es que lo cito. Dice: al lector de Hegel tan solo le quedaba como recurso leer esta primera parte de la enciclopedia con el auxilio de la ciencia de la lógica de Nuremberg. Pero esta ayuda más bien era un abandono del sufrido lector a su suerte, pues para la aclaración de los parágrafos se remitía a uno de los libros más difíciles y oscuros de la historia de la filosofía. Bien es sabido que entrar a la filosofía hegeliana es una labor pesada y bastante compleja. Y es que con este autor no solo es problemática su forma de escritura, o si se supera esta, no solo es cambiar de perspectiva o ver la unidad donde la conciencia ve separación, sino como mencionaba Valls-Plana, el asunto no consiste simplemente en un cambio de forma, en un pensar de la representación fijadora y separadora al concepto unificador y fluido, sino que el cambio de categorías es filosófico en virtud de una doble concepción previa, a saber que las categorías mismas sean racionalmente criticadas y purificadas, y que el pensamiento no las reciba y acepte de la representación corriente, por acreditada que ésta sea, sino que la busque el pensamiento mismo y las reconozca como puras, y eso será precisamente la lógica como primera parte de la enciclopedia. Cierro cita. No obstante, cuando se logra cierta comprensión, se tienen beneficios extraordinarios, pues se logra cierta comprensión del mundo que permanece oscuro a los ojos del entendimiento. En este sentido, meterse a la filosofía hegeliana no solo es dedicarse a un autor, sino decidirse a querer pensar puramente. Aunque el trayecto no sea gozoso, para Hegel, cito, la lógica, su lógica, no solo es ciencia, sino que es la ciencia más difícil porque no opera sobre intuiciones, ni tampoco como la geometría con representaciones sensibles o abstracciones puras, y requiere la fuerza y el hábito de retirarse al puro pensamiento, cerrarle y moverse dentro de él. Fin de la cita. Esto es hacer una filosofía sin presuposiciones, porque no hay nada más fuera del pensamiento mismo, incluido su propio método. Pero entonces, ¿por qué importa la ciencia de la lógica? Hegel sabe de la importancia de su obra y que esta es una revolución filosófica para su época. Después de él, ya no podemos seguir percibiendo al mundo bajo los ojos del entendimiento. Bueno, algunos. En el primer prólogo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel escribe que, cito, la presente exposición trata de una reelaboración filosófica con arreglo a un nuevo método que, como espero, llegará a ser reconocido como el único verdadero, idéntico al contenido. Fin de cita. Claro que es una afirmación inmodesta por parte de Hegel, no obstante, pienso que hay algo de verdad en todo ello. Para Hegel, la filosofía no solo tenía que decir la verdad, sino que también tiene que saber el porqué o el fundamento de esa verdad, para lo cual no depende de ningún otro conocimiento lógicamente anterior, es decir, de ningún método externo a la cosa que se piensa. De este modo, el saber hegeliano, como dice Valls-Plana, es saber firme y a su vez autónomo. En este sentido, es saber señorial. Fin de la cita. Teniendo en cuenta lo anterior, y yendo a las palabras de Hegel en la enciclopedia, cito, la lógica es la forma absoluta de la verdad, o por mejor decir, la verdad pura. Es algo más que una cosa útil.
Claro está que aquello que es excelente, más libre y más independiente es al mismo tiempo lo más útil, y por tanto la lógica puede ser también considerada como utilidad, que es algo más que el simple ejercicio formal del pensamiento. Fin de la cita. De esta manera, la lógica hegeliana es útil en tanto que no solo quiere dar resultados inéditos de una realidad ya existente, sino que es una forma de pensar, un método para pensar puramente. Hasta aquí podemos decir que la ciencia de la lógica toma completa relevancia porque con ella podemos tener un saber filosófico puro, un pensamiento pensándose a sí mismo y que al mismo tiempo da cuenta de sí. Y esto en la historia de la filosofía es un gran logro para el pensamiento filosófico porque se ha cambiado la figura del pensamiento universal, es decir, eleva una nueva figura del pensamiento, dejando atrás otras formas de pensamiento como la kantiana, la metafísica tradicional, que ya criticaba Kant, o todas las lógicas anteriores. En este caso, la lógica de Hegel quiere llevar hasta el final el trabajo que hace que la cosa sea lo que es, lo que hace que se elimine toda la separación entre sujeto y objeto, entre el ser y el pensamiento. Ya es que dice al respecto, cito, es necesario distinguir entre el pensamiento y el entendimiento, que eleva las representaciones hasta una universalidad abstracta, y el pensamiento puro, que tiene por vocación volver fluidos los pensamientos fijos del entendimiento y transformarlos en conceptos especulativos, abrazando el movimiento mismo del ser. Sabemos que Hegel va en contra de todas aquellas filosofías cuya separación entre ser y pensamiento es por ello que en su sistema encontramos no solo la unidad entre ambos, sino porque son unidad, el método no es forma exterior, sino la forma interior de lo que ha sido pensado en el pensamiento. Si pensamos el método en un sentido griego, es decir, como itinerario o camino, podemos decir que el método de Hegel es el camino por el cual es el camino por el que pasa el pensamiento para ser lo que es. Pero para llegar a tal cosa, Hegel ha tenido que resolver el problema categorial de Kant y dar cuenta de cómo las categorías del pensamiento se van desplegando en su propio pensar en este sentido. En la ciencia de la lógica, Hegel desarrolla la constitución interna del pensamiento. Hegel, al vislumbrar con las categorías del pensamiento, puede dar cuenta de la realidad efectiva, es decir, dar inteligibilidad al mundo existente. Esta forma de pensar representa un momento determinado de la estructura objetiva completa. En otras palabras, el pensamiento objetivo se ha autotransformado y además ahora es autoconsciente de esta autotransformación. Ya lo demuestra así en la fenomenología del espíritu. Para Hegel, esta obra resulta ser la introducción a su sistema, porque allí vemos todas las figuras o formas del pensamiento que han atravesado la historia occidental hasta llegar al saber absoluto. Ese pensamiento pensándose a sí mismo y que desarrollará en la ciencia de la lógica. Por esta razón, los 3 volúmenes de la ciencia de la lógica, entre 1812 y 1816, deben considerarse como su obra cumbre y el corazón de su sistema. De esta manera, Hegel se separa de la metafísica tradicional y de todas las lógicas que existían, así como de sus contemporáneos, y señala expresamente que las formas objetivas del pensamiento son independientes del sistema metafísico. Aparecen lo mismo en el idealismo tras el dogmatismo. De esta manera, Hegel se separa de todas las filosofías anteriores e inigualable, y hasta la fecha irreemplazable. Gracias. Bien, gracias, Yaret. Y por las palabras finales alentadoras para el hegelianismo también. Bien, pasamos a la tercera exposición del coloquio, que estará a cargo de Ricardo Mendivil Rojo. Él estudió filosofía en la Universidad Autónoma Baja California y actualmente está realizando un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana acerca de la relación entre la ciencia de la lógica de Hegel y el Capital de Marx. Te escuchamos, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles esta invitación que nos hacen. Y bueno, yo traigo un texto, no es muy largo el texto,
más bien son una serie de notas que tengo sobre el trabajo que hemos realizado o algunas reflexiones sobre el trabajo que hemos realizado sobre la ciencia de la lógica. Como Yaret ya nos comentó, pues tenemos un seminario de estudio de Hegel, ¿no? Ya llevamos varios años leyendo la ciencia de la lógica, pues como todos ustedes sabrán, pues es una tarea interminable y es muy difícil, ¿no? Yo quisiera leer algunos párrafos y si alguien tiene algún comentario o alguna intervención, por favor, interrúmpanme, no hay ningún Ricardo, problema, ¿no? Quisiera que se escucha pudiéramos tener con un... mucho Sí, ruido. Puede ser tu dime. audífono o... porque se escucha como un... No se te escucha muy bien. A ver. Sí. Hijo, a ver. Déjame ver qué puedo hacer. Sí, igual, ¿te sigo oyendo mal? ¿Los demás escuchan el mismo zumbido? Se escucha como con ruido, Sí, con ruido excesivo. Quizás si le sacas el audífono. Es un zumbido adentro. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan ya mejor? Ahora perfecto. Bueno, de antemano pido perdón por el ruido ambiental, ¿no? Es que quité el micrófono. Bueno, entonces como les decía, quería recoger algunas de las reflexiones, ¿no?, que hemos alcanzado en el seminario y les decía que cualquier comentario o intervención que quieran hacer, adelante, ¿no? Está pensado, mi participación está pensada en ese sentido. Les decía, traigo algunos párrafos, ¿no?, que quiero compartir con ustedes. No es muy largo el texto, pero bueno, le doy lectura, ¿no? Quiero abordar el tema de la importancia de la ciencia de la lógica. Aunque es una obra difícil de leer, su importancia perdura. Sus críticos desde el siglo XIX hasta el presente han pretendido refutar esta obra, o al menos aspectos centrales de ella, y que sabemos que, bueno, si podemos anular o podemos derrumbar alguno de los aspectos centrales, pareciera que la obra se viene abajo. Cabe señalar que desde Trendelenburg hasta Derrida, Butler, Zizek, no han podido dar punto final a su relación con la ciencia de la lógica. Podemos recordar que, por ejemplo, Derrida, en una de sus obras, Glass, por ejemplo, dice, ¿no?, que su trabajo y su relación y su rapport con la obra de Hegel es inacabable, ¿no? Es como sintomático, creo que gran parte de los filósofos del siglo XX, ¿no?, y todavía en el siglo XXI, continúan abordando, continúan trabajando o respondiendo a la obra de Hegel, ¿no? Eso me parece muy sintomático de la importancia de la obra de Hegel. Todos estos pensadores antiespeculativos han tenido que abordar y han intentado refutar dicha obra, desde lo que significa la unidad del ser y la nada, la dialéctica, la Aufhebung, el concepto, la razón, etcétera. Y es interesante ver cómo estas diferentes escuelas de pensamiento regresan de una u otra forma precisamente al pensamiento de Hegel, ya sea para intentar refutarlo, ya sea para retomar algunos de los aspectos de su filosofía en particular. Esto también lo hemos discutido mucho, ¿no? Si en realidad se puede desarticular la filosofía de Hegel, si en realidad se pueden desarticular algunos de sus conceptos y presentarlos al margen del sistema. En tiempos recientes hemos visto un interés renacido, por ejemplo, con su teoría del reconocimiento, por mencionar solo un ejemplo. Pero ¿qué es lo que está en juego en dichas críticas? ¿Por qué la insistencia en regresar a Hegel? Es un pensamiento que no se termina de entender o interpretar y que muy probablemente, siguiendo el canon hermenéutico, jamás se terminará con dicha tarea, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de haber releído la obra de Hegel y cada vuelta parece que tenemos una obra distinta, ¿no? Pero siempre una obra más rica o quizá un poco más clara, ¿no? Porque ese creo que ha sido uno de los principales problemas, ¿no?, a la hora de leer la obra de Hegel, la aparente oscuridad, ¿no?, o la aparente no transparencia, ¿no?, que tiene la obra. Pero creo que eso se subsana en cierta medida cuando hacemos una lectura sistemática de su obra, ¿no? El problema es como querer entrar a la obra por puntos tangenciales o querer leerla de manera desarticulada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en muchos sentidos o en muchos
casos pasa, ¿no? Ya sea de buena fe o de mala fe. ¿Y qué más? Pero ¿qué más está en juego, no? Sin embargo, continúo mi texto, sin embargo, el pensamiento de Hegel, en virtud de las dimensiones de su proyecto, abarca sistemáticamente la comarca filosófica, lo cual hace de su obra un blanco de ataque muy extendido. Por otra parte, está en juego la sistematicidad y cientificidad de su pensamiento. Como ya mencionaba, ¿no? Muchos pensadores contemporáneos y del siglo XX, desde el siglo XIX, ¿no? Han tomado la obra de Hegel como un blanco de ataque, pero precisamente por la envergadura de dicha tarea, ¿no? La obra de Hegel pretende abarcar el terreno filosófico de una manera sistemática y absoluta, ¿no? Ahorita abordaremos un poco más sobre ese término tan temido y tan repudiado, ¿no? Que es el absoluto. De igual manera está en juego la relación entre la lógica y la metafísica, o mejor dicho, la ontología. ¿Qué nos puede decir Hegel sobre la realidad, ¿no? Ese es también otro de los puntos importantes. Hegel pretende mostrarnos que la realidad misma es una construcción ontológica, ¿no? Y ahí reitero, ¿no? Muchos autores, desde, por ejemplo, en la segunda parte del siglo XX, lo que han querido hacer es una lectura deflacionista de Hegel, ¿no? Restarle importancia al aspecto ontológico, enfocarse más en el aspecto del desarrollo categorial, una lectura que, pues sí, ciertamente puede mostrarnos la construcción completa, absoluta de las categorías, pero que de alguna manera seguiría en una cierta separación de la realidad como construcción ontológica, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los aspectos centrales de la filosofía de Hegel que no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, se le ha acusado mucho a la filosofía de Hegel de ser parte del proyecto fundacionalista, ¿no? Sin embargo, no consideramos que no es fundacionalista, pues ello implicaría poner una esencia o fundamento de manera axiomático al principio de su sistema. Y lo que podemos constatar es que el sistema está caracterizado por una plasticidad absoluta, la cual va adaptándose a las determinaciones que van emergiendo de su propio movimiento dialéctico e inmanente. Entonces, ciertamente, o sea, en Hegel, a pesar de todo el esfuerzo que hace Hegel por justificar de alguna manera por justificar cómo comienza su filosofía o cómo se debe comenzar esta ciencia del pensamiento, no lo hace siguiendo el esquema fundacionalista, o sea, no nos da un axioma o no nos da un principio a partir del cual se construye la filosofía, ¿no? Esto yo creo que es muy interesante porque, por el contrario, ¿no? Trata de partir de lo que es más inmediato, de lo que es más indeterminado, y ver cómo esa situación, que es como la situación, digamos, mínima del pensamiento, trata de construir las determinaciones que vamos a poner en el mundo, todas las determinaciones que están involucradas en el pensamiento que piensa el objeto y el objeto pensado, ¿no? Que hay eso es muy importante, ¿no? Concebir estos dos aspectos en unidad. El saber absoluto, ¿no? Y esto no me trae al tema del saber absoluto, porque el saber absoluto, de alguna manera, es el punto de partida de la ciencia de la lógica. ¿Cómo? Que me lleva un poco a hablar de la relación con la fenomenología, ¿no? En la fenomenología alcanzamos el saber absoluto, alcanzamos la unidad de ser y pensamiento, alcanzamos una unidad donde se disuelven todas las oposiciones entre la conciencia y su objeto. Entonces, cuando hablamos de saber absoluto, no estamos hablando de que hemos alcanzado el saber final de todos los objetos, de todas las cosas. O sea, el saber absoluto no nos dice cuántos estados de la materia, cuántas dimensiones existen, cuántos quarks hay en un protón, ¿no? Sino lo que nos trata de afirmar ahí es de que hay una plena identidad entre ser y pensamiento, ¿no? O sea, lo que pensamos sobre el ser de las cosas es el ser mismo de las cosas, ¿no? En otro sentido podría decir, hay una cierta identidad o una cierta unidad entre teoría y praxis. El saber absoluto es, y reitero, ¿no? Aquí leyendo un poco el texto, el saber absoluto es la unidad
del ser y el pensamiento, la disolución de todas las oposiciones entre la conciencia y su objeto. Es la unidad de teoría y praxis en otro sentido. Es el saber respecto a que el conocimiento sobre el objeto y el objeto conocido son una y la misma cosa, están en unidad. El saber absoluto no quiere decir que sabemos todo de una vez por todas sobre el objeto. El saber absoluto significa que conocemos realmente lo que la cosa es, porque conocemos su concepto, y lo que tenemos frente a nosotros es la realización de dicho concepto en la práctica. Ciertamente, esta conclusión implica todo un desarrollo muy detallado. No obstante, lo que alcanzamos es una concepción más completa de lo que el objeto es, o más determinada de lo que el objeto es. Cuando alcanzamos el concepto de la cosa, tenemos un conocimiento real sobre dicha cosa, es decir, un conocimiento que es autodeterminado, que no depende de nada externo a sí mismo. Ahora bien, esto se ha prestado a incontables malinterpretaciones. Hegel no está afirmando que tiene el conocimiento último sobre todas las cosas, sino lo que está exponiendo es cómo la manera en que hemos construido al objeto corresponde a su realidad ontológica, que no son dos realidades separadas, sino una y la misma. Hegel nos quiere enseñar que la manera en que construimos al objeto es la correcta, sin tener que decirnos de qué color es el objeto. ¿Cómo determinamos si nuestra concepción del mundo, de la realidad y de los objetos es la verdadera? Aplicando el mismo pensamiento. Es el pensamiento el que determina si lo que estamos pensando sobre el mundo, en el mundo, es lo realmente efectivo. En virtud del pensamiento objetivo es que podemos determinar si nuestras concepciones son verdaderas o erróneas. Y entonces cuando Hegel termina la fenomenología del espíritu, nos deja en ese punto, ¿no? En esa unidad de ser y pensamiento que es retomada en la ciencia de la lógica. Ahora bien, en la ciencia de la lógica, por decirlo, lo que hace la fenomenología del espíritu es nos prepara para entrar a este terreno del pensamiento puro, ¿no? Donde el pensamiento se recoge a sí mismo como objeto de pensamiento, ¿no? Ya no estamos en el pensamiento subjetivo, no estamos en el pensamiento de la oposición, no estamos en un pensamiento que se está pensando a sí mismo de manera objetiva, ¿no? No solamente de manera subjetiva o del lado del sujeto trascendental, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que la fenomenología es una especie de presuposición pedagógica que se cancela a sí misma, ¿no? Como, un poco como la escalera de Wittgenstein, ¿no? Una vez que hemos alcanzado ese punto del desarrollo, podemos tirar la escalera. Y de alguna manera, la fenomenología nos prepara para entrar a ese espacio o esa dimensión del pensamiento puro, ¿no? Que claro, podríamos, si estamos ya claros de cómo se debe proceder, podemos empezar desde la ciencia de la lógica, ¿no? Y esto es de alguna manera lo que Hegel llama el ser puro, ¿no? El saber absoluto se transpone en la ciencia de la lógica, a mi parecer, como el ser puro. Retomando algo que decía Stephen Houlgate, dice, el ser puro resulta ser lo mínimo que el pensamiento en relación consigo mismo y de manera indeterminada puede ser, ¿no? Por eso es como hacemos hemos hecho una especie de reducción, hemos eliminado todas las consideraciones externas a esta tarea propia del pensamiento mismo, ¿no? Pero que se está comenzando a pensar, ¿no? Que está en esa relación inmediata consigo misma. Y el primer elemento que nos arroja es el ser puro, ¿no? Entonces, eso me parece importante señalar, ¿no? No estamos empezando de una manera, digamos, artificiosa o caprichosa con el ser puro, ¿no? Sino es esta relación, digamos, más inmediata, pero más indeterminada que tiene el pensamiento consigo mismo. Ahora bien, por otra parte, claro que Hegel, por ejemplo, tiene que usar el lenguaje, ¿no? Porque esto también ha sido muy criticado. Si en realidad no va a presuponer nada, porque esta es una de las instrucciones, ¿no? Que nos deja Hegel, dice, para verdaderamente poder desarrollar el pensamiento filosófico sistemático, ¿no? O esta ciencia del pensamiento, tenemos que descartar, tenemos que dejar atrás toda presuposición, ¿no? Pero el problema es que solo a través del pensamiento, solo a través del lenguaje es que podemos pensar, ¿no? Entonces, habría una situación difícil porque tenemos que hablar, ¿no? Desde el primer momento tenemos que comenzar hablando, ya tenemos que
hacer oraciones, ya tenemos que decir cosas respecto a este punto inmediato e indeterminado, ¿no? Que es el ser puro. Sin embargo, y retomando algunas ideas, por ejemplo, de Dieter Henrich, lo interesante es que dicen ellos, también Hulge lo menciona, y también este otro, Richard Winfield, dicen, son consideraciones, son presuposiciones que introducimos para aclarar el significado de lo que estamos tratando de afirmar, pero son presuposiciones, al igual que, por ejemplo, en la fenomenología, son presuposiciones que se cancelan o se eliminan a sí mismas, ¿no? Entonces, cuando decimos el ser puro, sin determinaciones, ¿no? Ya estamos usando el lenguaje, ya estamos usando quizá construcciones más elaboradas de lo que nos permitiría estrictamente la lógica. Pero el punto es que el objeto en ese primer momento no es el lenguaje, el objeto es el pensamiento puro, ¿no? Y en ese sentido no podemos hacer una reducción o no podemos hacer una conflación entre el pensamiento puro y el lenguaje, ¿no? Ciertamente, en el lenguaje se articula, se debe articular el pensamiento puro, bueno, el pensamiento, ¿no? Y la misma lógica de ese pensamiento se tiene que articular en el lenguaje, pero podemos decir que en este primer momento o a lo largo del desarrollo de la ciencia lógica, el objeto no es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, por decirlo de alguna otra manera, es la herramienta que nos permite hacer referencia o nos permite aclarar o poder explicitar el significado lógico de las funciones más básicas, no solo del pensamiento, ¿no? Sino de esta lógica ontológica que nos permite construir los objetos reales y efectivos sobre el mundo, ¿no? El problema es que pues tenemos que empezar desde la construcción más abstracta y más inmediata, ¿no? Que, por ejemplo, un Russell, un Frege, ¿no? Que podrían decir que Hegel ahí confunde el ser de la existencia con el ser de la predicación. Pues es que en realidad Hegel no está haciendo ni siquiera esa distinción, ¿no? Hegel todavía está hablando del ser de una manera tan abstracta y tan indeterminada que no conviene todavía no conviene esa interpretación, todavía no convienen esas categorías para entender lo que son lo que es ser puro, ¿no? Precisamente esas distinciones podríamos aplicarlas subsecuentemente, pero no las podemos aplicar en ese momento, ¿no? Digamos que abstractamente el ser de la predicación y el ser existencial están contenidos en este primer momento, pero de manera borrada, ¿no? De manera cancelada, de manera eliminada, ¿no? Bueno, eso es por esta parte, ¿no? Continúo con el texto que preparé. Aunque el pensamiento de Hegel es duramente criticado por ser una narrativa sobre un gran sistema abstracto que reduce todo a la identidad, cualquiera que haya leído una de sus obras podrá constatar su gran atención al detalle, a las particularidades y a las diferencias, ¿no? Es otro punto muy interesante que quiero recalcar, ¿no? Como digo aquí, ¿no? Siempre se le critica a Hegel, su filosofía es muy abstracta y todo lo reduce a la identidad, pero cuando lees la obra te das cuenta, por ejemplo, la atención que Hegel tiene a la construcción de cada categoría, ¿no? A su relación con las demás categorías, a constantemente estar recuperando la diferencia que tiene una categoría con otra categoría, ¿no? Y por ejemplo, aquí por ejemplo, quisiera yo sacar a colación, por ejemplo, algo que ya Fernando mencionó, la construcción de, por ejemplo, las categorías del algo y el otro. El algo y el otro no es la cosa y sus propiedades, ¿no? Hay que, por ejemplo, tener muy claro que cuando hablamos del algo y el otro, estamos muy, muy lejos de la cosa y sus propiedades, ¿no? Son diferencias muy importantes, ¿no? O sea, Hegel al construir el algo y el otro, por ejemplo, vemos que estamos todavía en un nivel muy abstracto, ¿no? Que carece de muchas determinaciones, pero que precisamente la cosa y sus propiedades serán algo diferente por todas las nuevas determinaciones que a lo largo de la lógica va adquiriendo el objeto del pensamiento, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, para poder hablar de un otro, ¿no? Que tan de moda está en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Hablar del otro y la diferencia, por ejemplo. Querer partir, por ejemplo, para Hegel sería impensable o sería algo que se refutaría teóricamente, querer partir de la diferencia o del otro, ¿no? Porque para poder hablar de un otro, primero tenemos que pensar lo que es un ser determinado. Hay que establecer lo que implica poner dos términos en una relación de exclusión o de negación.
para poder establecer lo que es un ser determinado, es necesario hacerlo mediante su definición negativa. Es ser gracias a lo que no es. Aquí ya vemos que hay una relación indisoluble, en la cual no podemos adjudicar prioridad inmediata, pues el otro también es un algo. Y lo que señala Hegel es importante entender cómo la diferencia, y lo que señala Hegel, que es importante entender cómo la diferencia está constituida entre ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, en un primer momento, algo y otro, o sea, aparecen como una diferencia que no es ninguna diferencia, parecen ser como dos cosas que su determinidad parece disolverse, ¿no? Porque el otro resulta también ser un algo, y el algo resulta ser un otro del otro, ¿no? Entonces, por un lado, sí tenemos que pensar cómo están en continuidad, cómo están en identidad estos dos términos, pero eso solo lo podemos hacer a través de su diferenciación, de su diferencia, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos en realidad diferenciar el algo del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo no podríamos empezar una ciencia estricta del pensamiento con una categoría como el otro o como diferencia, ¿no? Porque diferencia siempre presupone identidad, el otro presupone alguna forma de ser determinado, ¿no? Y no podemos nada más arrojarnos, bueno, por lo menos en un sistema como el de Hegel, no podemos arrojarnos a estas categorías de esa manera tan temeraria, ¿no? Sin ninguna consideración previa. Ahora bien, Hegel no es filósofo, aunque para Hegel siempre es importante la diferencia, siempre hay ese momento de la diferencia, Hegel no es un filósofo de la diferencia, esto es más que obvio. Sin embargo, a pesar de la importancia que le da el momento de la diferencia, también es vital recoger el momento de la identidad concreta entre ambos momentos. Es decir, que solo asumiendo dichos términos como momentos de una totalidad, es que podemos pensarlos en su identidad y diferencia. Hay que asumir que el saber absoluto es eso ya me seguí corrido, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, yo creo que ya concluiría. Perdón, creo que ya para concluir, estos son solo, algunos casos, ¿no? Que quise yo señalar sobre la importancia teórica y la manera en que se debe construir un pensamiento sistemático, ¿no? Una ciencia del pensamiento. Tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Bueno, hasta aquí concluiría mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Ricardo. Bueno, si quieren pasamos al momento de las preguntas. En este momento pueden abrir sus micrófonos todos y todas, porque, bueno, tenemos algunas preguntas. Comencemos en orden a las exposiciones, si les parece. Comencemos con las preguntas para Fernando. ¿Sí? Bien. Fernando, hacia el comienzo de tu exposición comentaste la ruptura de la eticidad griega, ¿no? Y luego desarrollaste cómo esa ruptura continuaba en el periodo romano y cómo había una pregunta que Hegel no podía responder en su juventud. Y luego pasaste al desarrollo del método desde el periodo de Jena, pasando por Nuremberg y hasta Berlín, ¿no? Cuando comenzaste la exposición, parecería que la resolución a esa unidad estaba en la eticidad, ¿no? Está en la eticidad dentro de la filosofía política de Hegel. ¿Qué relación identificás entonces entre la lógica y la eticidad, ¿no? Porque en general uno entiende que la resolución a esa ruptura que Hegel identifica en la juventud la desarrolla o la comprende a partir de la eticidad en el Estado, ¿no? Eso. Ok, muchas gracias por la pregunta. Yo diría que sí, el concepto de eticidad es, fundamental para el viejo Hegel. De hecho, puede marcar, yo creo que ya hay bastante consenso en esto, de que el concepto de eticidad no aparece en Hegel antes de Jena. Está el ensayo sobre precisamente el derecho natural, igual de esta época de Jena, donde por primera vez parece que está pensando Hegel en algo así como una totalidad social
concreta que se da en la historia, que esto es revolucionario, aunque a la fecha de esto ya tal vez sea más o menos el dominio común, pero con esto está Hegel demarcándose precisamente de concepciones jurídico-políticas como las del naturalismo, de la tradición de Hobbes hasta Rousseau y Kant, como precisamente también de la filosofía trascendental. Entonces, definitivamente, yo sí mira por este lado de que si algo permite a Hegel como que superar como que esta melancolía por la desaparición de la unidad griega, por este imperio del egoísmo, el economicismo en el mundo moderno, o sea, en efecto, por un lado, por la construcción, digamos, del método especulativo de la lógica de Hegel, pero tal vez en concreto, en efecto, por la concepción de la eticidad. O sea, hablar de eticidad implica hablar de historia, de formas sociales y de un funcionamiento incluso orgánico del presente, a pesar de todas sus contradicciones. Entonces, yo diría que sí, metodológicamente es fundamental que en Jena Hegel desarrolle el concepto de eticidad para lograr otro tono filosófico, de alguna manera para lograr una, de hecho, filosofía política bastante anclada en el presente, que de hecho la filosofía del derecho tiene una concepción económica de vanguardia como no existía básicamente en ningún lugar de Alemania o de Europa, incluso en ese momento más lo considera así. Es decir, la filosofía del Hegel de madurez, la filosofía del derecho no serían lo que son, no tendrían la aplicación, la productividad que se evidencia con lo que ya se ha manifestado, si no hubiera precisamente ahí algo de desarrollo teórico en Hegel que lleva hacia la lógica especulativa, pero de nuevo también al concepto de eticidad. Sí, o sea, en los textos previos a Jena no existen este concepto historicista, con una cierta base económica y con una construcción dialéctica que aparece ya de Jena en adelante. Entonces, sí, fundamental el concepto de eticidad. ¿Y cuál entonces sería la vinculación entre la lógica y ese concepto, el concepto de eticidad? ¿Identificás alguna? Claro, sí, de manera intuitiva se me ocurre que los dos conceptos, digamos, tanto la lógica especulativa como el concepto de eticidad, surgen que se van ya como que consolidando, amarrando desde Jena, o sea, como que muy interesantes de Frankfurt, como el fragmento de sistema, o este texto de la transición de Berna a Frankfurt, el primer programa del sistema del idealismo alemán. O sea, son muy interesantes en términos de análisis político, histórico, de manera. No son textos, digamos, dialécticos, como estamos acostumbrados a pensar de Hegel, ¿no? Como desarrollo, evolución, totalidad, etcétera. Hegel en Frankfurt, es decir, Hegel antes de Jena no tiene como que este conjunto de herramientas conceptuales que ya después le permite, o sea, tanto hacer un análisis crítico del presente, como hacer propuestas, como de unidad teoría-praxis, como también ya se ha dicho, que podrían llevarnos a otro terreno, incluso muy concreto de evolución cultural. O sea, todo esto no aparece en Frankfurt, es un Hegel que está lamentándose de nuevo la pérdida de la unidad griega, tal vez mucho a la Nietzsche, pero no sabe qué hacer, precisamente con esta melancolía de la existencia, con el imperio, el egoísmo, etcétera, ¿no? Mientras que el viejo Hegel tiene un montón, digamos, de terreno teórico y práctico como para dónde llevarnos. Y eso me parece que nos apela al presente, ¿no? Hegel no apunta a derrotismo cultural, precisamente nos invita a repensar la cosa en todo momento y una acción colectiva, pues poder transformar la realidad social en otros sentidos. Siento que Hegel va por ahí. Y esto no se puede formular con las herramientas teóricas de Hegel antes de Jena. Bueno, nacen el concepto de eticidad y la lógica especulativa en Jena. Buenísimo. Gracias, Fernando. Bueno, Yaret, un pedido de aclaración, de ampliación o comentario. Vos comenzaste hablando sobre la apertura en la lógica y, si no me equivoco, también en el sistema. ¿Sí? ¿Cómo comprendes esa apertura? ¿No? Porque también marcaste una cuestión entre que la lógica entendida como un método, ¿no? Y uno entendería que es el método entonces de ese sistema. ¿Cómo funciona, cómo pensás esa apertura que propusiste en tu exposición? Esa apertura. Sí. Para Hegel, y pienso que también para nosotros, siguiendo a Hegel, el pensamiento objetivo, por así decirlo, se sigue pensando, mientras que el pensamiento subjetivo, pues termina, digamos que cuando muere Hegel. O sea, para mí, el pensamiento, conforme lo va pensando Hegel, a través del tiempo, va actualizando su obra, pero el pensamiento objetivo sigue.
Y creo que eso ya es trabajo de nosotros, seguir con esa apertura que da Hegel en este sentido para dar actualidad al pensamiento. O sea, por eso decía que del pensamiento de Hegel a nuestra época, el pensamiento ya ha cambiado y eso es inevitable. Se ha hecho más rico, se ha llenado de más determinaciones, no lo sabemos. Para, digamos, continuar con el trabajo de Hegel, alguien, no creo que sea la invitada, pero alguien tendría que escribir los libros de Hegel para continuar con el trabajo de cómo el pensamiento se piensa a sí mismo, en el sentido como de la ciencia de la lógica. Por otra parte, quisiera hacer como un pequeño comentario respecto a lo que le preguntabas a Fernando, porque parecería que las obras de Hegel no tienen, bueno, de primera mano no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Pero en realidad todas tienen que ver con todo. Como mencionaba en mi exposición, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas viene siendo una síntesis, bueno, por lo menos la primera parte, pero es una síntesis de todo el sistema. En la filosofía del derecho podemos ver una filosofía práctica que que se relaciona con la filosofía teórica de la ciencia de la lógica, mientras que la fenomenología del espíritu viene siendo esa introducción a la ciencia de la lógica, porque da cuenta de cómo la conciencia o el recorrido que la conciencia ha hecho hasta hacerse autoconsciente y llegar hasta un saber absoluto que después va a desglosar en la ciencia de la lógica. En este sentido, todas sus obras están, ¿cómo decirse? Están hechas un muégano, están inmiscuidas las unas con las otras, haciendo un gran sistema. Y ya, pero no sé si quedó claro como lo de la parte. Sí, lo que me surgía la pregunta de cómo, o sea, vos, por decirlo en otros términos, si pensabas la apertura en forma interna al sistema o en torno o interna al método, o como una cuestión externa en términos históricos, de que, bueno, nada, la historia siguió luego de 1831, qué pena, pero bueno, claro, entonces a eso apuntaba mi pregunta. Yo creo que es en torno a las tres, o sea, el mundo ha cambiado y el pensamiento se ha transformado. O sea, yo creo que dar cuenta de esa actualización de los últimos 200 años es un gran trabajo para como entender nuestro presente, ya es como muchísimo, ¿no? Y es un trabajo que pienso que no se ha hecho del todo, que está abierto, que alguien en algún momento, algún muy grande en que surge en el mundo, pues va a poder dar cuenta o va a poder darle continuidad como a esto, ¿no? Digamos que a elevar a otra figura del pensamiento la misma elevación que hizo Hegel en su momento. Bien, perfecto. ¿Pueden escribirle a Ricardo? Porque se me fue. Ahí está, volvió. Estabas huyendo. Te tocaba a vos. Sí, estratégicamente se perdió el internet. Es que es un relajo, la conexión es un verdadero complicación, pero ya estamos aquí, digo, va a estar un poco oscuro, pero los escucho perfecto. Bien, si nos escuchás vos a nosotros, porque la próxima pregunta es para vos. Es una pregunta larga, así que voy a tener que leerla, ¿sí? Okay. Dice, respecto a la fenomenología como esta presuposición, o sea, pedagógica que se cancela a sí misma, ¿cómo puede explicarse una diferencia expositiva de la fenomenología en la lógica, como presuposición, y en la enciclopedia, preconcepto? Es decir, en ambas obras funciona como una presuposición pedagógica, y cómo se conjuga esto, en tanto la lógica se tendría que entender como carente de presuposición. Dicho en palabras, ¿sí? La lógica se supone parte de un puntero de presuposiciones, carente de cualquier tipo de presuposición, y sin embargo, en tu exposición comentaste a la enciclopedia como una presuposición, o una propedéutica. Bueno. ¿Se entiende? Sí, creo que fue Yared, ¿no?, la que mencionó a la enciclopedia. Yo no hablé mucho de la enciclopedia.
Sí, perdón, era una pregunta dirigida a vos y a Jared. Perdón. Muy bien. No lo aclaré. Bueno, quizá, si quieren, yo trato de contestar la parte de la relación entre la fenomenología y la ciencia de la lógica, y dejo que Jared aborde la cuestión de la enciclopedia, ¿no? Porque tengo entendido que ella ha estado muy trabajando, ¿no? Muy de cerca la enciclopedia. Bueno, es que creo que, por ejemplo, la gran diferencia que, por ejemplo, la fenomenología tal como está, así como está, no es directamente traducible, por ejemplo, al sistema en la enciclopedia, porque es una obra como, digamos, con otro fin y que sigue, por decirlo, otra metodología, ¿no? Lo que busca ahí Hegel es disolver esta terca oposición entre la conciencia y el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la manera en que procede es muy distinta a la que procede, por ejemplo, en la ciencia de la lógica, ¿no? La ciencia de la lógica trata de partir de digamos, de la inmediatez del pensamiento consigo mismo, ¿no? Y trata de partir de la inmediatez indeterminada, ¿no? Que se nos da como ese punto de partida. Entonces, creo que en la fenomenología partimos de la relación más inmediata, pero de la conciencia, ¿no? Pero que además la conciencia natural, por llamarle así, lo que hace es que aquello que toma como lo más inmediato cree que es lo más determinado, lo más rico en determinaciones, ¿no? Y lo que esa experiencia le muestra es que es lo más abstracto, ¿no? La certeza sensible, el esto, ¿no? De la certeza sensible resulta ser algo tan abstracto y tan carente de determinaciones que en realidad no lo podemos distinguir de ningún otro esto, ¿no? Entonces, creo que yo aquí el hilo conductor es eso, ¿no? Son las oposiciones de la conciencia que van desde la conciencia más inmediata, que pasan por la razón, que entran al espíritu como eticidad y todo el desarrollo subsecuente, ¿no? Que son formas distintas de conciencia, pero que de alguna manera se oponen a un objeto dado o un objeto fuera de ella, ¿no? El objeto de conocimiento, ya sea como una conciencia individual, o ya sea como razón, como conciencia de razón, o como conciencia como espíritu, pareciera que el objeto se le opone como algo exterior, ¿no? Incluso a veces hasta violento en contra de ella, ¿no? Entonces aquí vamos siguiendo, por decirlo así, la experiencia de la conciencia, ¿no? Vamos, es la que nos va conduciendo el camino, mientras que en la ciencia de la lógica lo que encontramos es el camino de la ciencia del pensamiento, de un pensamiento objetivo que ya ha superado esas oposiciones de la conciencia y que no las enfrenta de la misma manera, a mi parecer, en la ciencia de la lógica. No las enfrenta como, obviamente, como un objeto que se le opone como algo exterior, ¿no? Porque ya ser la exterioridad ya ha sido incluida, ya ha sido asimilada, ya está integrada en la ciencia de la lógica, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no? El problema de cómo regresa lo otro, ¿no? Cómo constantemente la exterioridad y la otredad está regresando constantemente a lo largo de las obras, ¿no? Tanto de la fenomenología como de la ciencia de la lógica. La maniobra o la estrategia es ver cómo esa exterioridad o ese objeto que se opone en realidad forma parte del proceso, ¿no? Que no está en realidad fuera del proceso. Como podemos ver al inicio en la doctrina de la esencia, en las determinaciones de la reflexión, podemos ver claramente este movimiento reflexivo como el poner y el presuponer, ¿no? Como todo poner en realidad es un presuponer. No hay nada que podamos en realidad poner como espontáneamente, no hay nada que podamos poner como algo dado al pensamiento o a la conciencia, sin tener que presuponer al mismo tiempo que ya está ahí puesto, ¿no? Y esa lógica creo es una lógica que es muy recurrente, ¿no? Que en realidad, o sea, para mí es como, por ejemplo, el sistema o el método de Hegel es como una forma de construir, de construir y descubrir, ¿no? O sea, es una forma de construir la realidad, pero al mismo tiempo descubrir la realidad. Son estas dos cosas que se dan en un mismo movimiento, ¿no? Porque no quisiera yo decir que la filosofía de Hegel es un construccionismo, ¿no? Porque a final de cuentas lo que está construyendo es algo que afirma encontrar realmente en la efectividad, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esa es como la gran diferencia. Ahora bien, habría que ver cómo, por ejemplo, por qué la ciencia de la lógica, perdón, la fenomenología, no se puede
transportar o trasplantar así tal cual, por ejemplo, en el sistema de la enciclopedia, ¿no? ¿Qué dirías tú, Yaret? No se te escucha, Yaret. Yaret, no se te escucha. Tu micrófono, Yaret. Ya voy. Ay, perdón, yo bien No, entusiasmada. se te notó. Yo Se te dejé notó mi que estabas tomando disposición impulso. ya iba a la mitad, ¿no es cierto? Como les comentaba en mi exposición, la enciclopedia viene siendo una síntesis, por lo menos en la primera parte, de la ciencia de la lógica. Pero no nada más es una síntesis así ya, ¿no? Mientras que en la ciencia de la lógica Hegel hace un minucioso despliegue de sus categorías y va desarrollando cómo una nos lleva a la otra. Cómo de la identidad pasamos a la diferencia, cómo de la diferencia nos manda a la oposición, a la contradicción, etc. En la enciclopedia se enfoca más como en la descripción de esas categorías, no el movimiento de una no es la otra. Es por esto que, como decíamos, si queremos ver la primera parte de la enciclopedia, necesitamos la ayuda de la ciencia de la lógica. Es algo que no se explica del todo por sí misma, mientras que la lógica sí logra esta exposición. Uh-huh. Hay una música muy linda que está sonando en algún lado. Y no es aquí en Argentina. Es una pena. Son unos músicos muy alegres afuera de mi casa. Pero tengo audífonos, pensé que no se escucharía. No, está muy bien. Bueno. Tengo una pregunta para los tres y quizás para ir cerrando un poco, para descansar ya. Es una pregunta hacia los tres que puede comenzar respondiendo Fernando, porque lo tenemos ahí. Así los demás descansan. Los tres marcaron muy fuerte el matiz metodológico, ¿sí? En la lógica. El método, ¿no? Y eso es algo claro en el texto hegeliano, algunas veces un poco dejado de lado, pero ustedes lo marcaron muy insistentemente, marcaron el matiz metodológico que tiene la lógica, ¿no? Y esa es una pregunta un poco más especulativa, quizás no tan específica, pero ¿cuál creen que sea la riqueza de ese método, de esa lógica, pensada desde nuestra particular realidad latinoamericana? Digamos, más allá del contexto actual, digamos, más allá de todo lo que se viene y de todo el lío en el que estamos metidos, hay una particularidad, una perspectiva particular que se da de la lectura de la lógica hegeliana, de un texto de principios del siglo XIX alemán, desde la realidad latinoamericana contemporánea. ¿Cuál creen que podría ser esa riqueza? ¿O cuál creen que podría ser el aporte de ese texto hacia nuestro pensar? Fernando. De la ciencia de la lógica en específico, ¿te refieres sí. Ahí, Hugo? En específico, ok, de la ciencia de la lógica. Lo primero que se me ocurre es algo así como que la idea del efecto retroactivo y de la acumulación constante, si se quiere así, del pasado. O sea, lo mencionó, me parece también muy claro Ricardo, ¿no? El desarrollo de la lógica, de la ciencia de la lógica, no es de que se abandone en el concepto el ser determinado, lo infinito, lo uno o lo otro, sino que de alguna manera se van como que acumulando categoría con categoría hasta llegar como que a una visión de todo orgánico, casi como en analogía a una planta, ¿no? El ser puro, el ser inmediato es apenas el inicio, si se quiere hacer el proceso del pensamiento, hay que tener especificaciones, ramificaciones, y solo al final, en este caso, no solo al final de la lectura, la simulación de la ciencia de la lógica, pues se vería como que no solo la semilla, o sea, algo así como el ser puro, sino todo un árbol completo. Entonces, en eso como un poco de preámbulo. Sí, creo que en un lugar específico como Latinoamérica,
lo ves en la calle muy, muy intensivamente, a lo mejor como no lo ves, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como hay algo todavía del pasado, vaya, presente del pasado tanto prehispánico como colonial, todavía viviendo en la Ciudad de México, lo vemos por todos lados, o sea, se conviven básicamente tres culturas, o sea, la cultura prehispánica, la cultura colonial y la cultura moderna. Eso me parece muy dialéctico, precisamente en este sentido de la acumulación progresiva de cosas. Acá ya estamos hablando, digamos, de entidades sociales. Pero sí, por supuesto, también a nivel de filosofía de la historia me parece la ciencia de la lógica fundamental, justo para no quedarnos como en estos entendidos muy positivistas, que dirán, bueno, actualmente tenemos una economía capitalista en todo el mundo, puede que no te guste, puede que le veas uno que otro problema, pero pues ahí está, ni modo, o sea, que no habría como que otra alternativa a lo que ya existe, precisamente expone, que se aplica en la ciencia de la lógica, no te permite pensar así de esta manera tan cerrada o esquemática, ¿no? De lo uno puede venir el otro, de un mundo histórico puede venir otro mundo distinto, ¿no? Lo está testiguando Hegel, básicamente a inicios del siglo XIX. Siento que eso también lo podemos llevar a una situación política en el presente, muy en concreto, como para hablar de evolución social o evolución institucional, precisamente de alguna manera, pues, algún tipo como que de transformación social, digamos, tanto en ideas como en prácticas, tener una ruptura, precisamente en este caso, ¿no? Hablando de procesos capitalistas, son destructivos y explotadores, ¿no? O sea, arribar a algún otro tipo, digamos, de pensamiento, de institucionalidad, como para que el mundo siga, digamos, en este caso social, evolucionando, ¿no? Recuperando, por supuesto, legado científico, legado técnico del pasado, pero transformándolo en un sentido distinto. Siento que esto es mucho de lo que hizo Marx y algunos otros, ¿no? Lenin, Rosa Luxemburg, precisamente con la dialéctica de Hegel, precisamente pensar y de hecho dirigir cambios sociales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una gran enseñanza política de la ciencia de la lógica. Todo está en constante cambio, evolución, relacionada de una cosa de la otra. Esto también aplica precisamente a los cuerpos sociales. No sé si así respondo, Hugo. Buenísima respuesta, buenísima, interesante respuesta. Ricardo. Sí, bueno. No, ahí está. vale. Si quieren, ¿puedo No, así que... No, pero adelante, por favor. El quien quiera, el que quiera, quien quiera. ¿Yaret? Si quieren... Ajá, sí. A ver, la ciencia de la lógica piensa el pensamiento puro y piensa en abstracciones y es ruda y de repente decimos, bueno, pero ¿para qué sirve pensar eso, no? Si eso lo llevamos a la práctica, como Hegel lo hace en la filosofía del derecho, y nosotros intentamos seguir con las categorías de Hegel y seguir construyendo nuevas categorías a partir de un concepto determinado, por ejemplo, no sé, la familia. Si nosotros tomamos por qué la familia es como es en el presente y por qué ha cambiado de hace 60 años, de hace 200 años, de hace 2000 años. Si nosotros hacemos como ese recorrido conceptual de la transformación del concepto de familia, por poner un ejemplo, nosotros podemos reconstruir esencialmente por qué y dar razón o dar un fundamento por qué la familia es como es en nuestros días y por qué se ha transformado de la forma de familia que, por ejemplo, Hegel concibe en la filosofía del derecho. Pienso que la ciencia de la lógica, al darnos las herramientas necesarias para pensar los conceptos en su propio despliegue, nos da una herramienta muy fuerte para poder pensar nuestro presente y nuestra realidad. Y no solamente como con, digamos, que el concepto de familia, que es uno de los conceptos que yo he trabajado, sino que podemos agarrar cualquier concepto que nos interese en la actualidad. Y esto me parece que Hegel ha abierto una puerta en la cual, pues, ahora ya podemos pensar de otra forma y más ricamente, ¿no? Porque ya nos ayudamos de un montón de ciencias, como la historia, la sociología, la lingüística, o sea, nos agarramos de un montón de elementos, pero para dar cuenta conceptualmente, que es de lo que se ocupa la filosofía, de nuestra propia realidad.
Y me parece que ahí es donde radica como lo rico en Hegel, lo que nos puede enseñar Hegel y lo que podríamos hacer con su filosofía, ¿no? Ricardo. Ok. Híjole, bueno, es una pregunta muy compleja, pero Tomó impulso. Sí, claro. Es así, ¿no? Mira, ¿qué podemos decir de Hegel en una época poscolonial, ¿no? Donde, por ejemplo, el pensamiento poscolonial, por lo menos en América Latina, predomina. ¿Qué podemos decir en una época donde el pensamiento posmoderno, el pensamiento débil, está en un, ya no sé si en un clímax, pero sí cobró gran hegemonía, ¿no? Y no solo en el campo filosófico, ¿no? Sino en todos los campos del conocimiento. Estas formas, estas estructuras de pensamiento predominan, ¿no? Y yo creo que hemos pasado por un bosque de la dispersión, hemos pasado por una época de relativismos, dispersiones, de oposiciones, de contradicciones, de luchas, no solamente materiales, no solamente luchas por la emancipación, por la descolonializarnos, de construirnos, sino también en aspectos culturales, ¿no? Entonces yo creo que es momento, yo creo que este es un buen momento para retornar a Hegel, ¿no? Creo que el pensamiento de Hegel nos da las herramientas, y no por eso digo que hay que asumirlo a pie juntillas, pero creo que el pensamiento de Hegel, la estrategia que sigue Hegel, sí nos permite reconstruir el conocimiento, nos permite reconstruir el pensamiento de manera sistemática y disciplinaria, ¿no? Nos permite producir nuevas formas de conocimiento científico que la hegemonía intelectual hoy en día no permite, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esto que estamos aquí, creo que es un reflejo de ese interés, ¿no? Y de esa inquietud que hay a lo largo de Latinoamérica, por no solamente estar pensando el problema de la colonialidad o la poscolonialidad, sino hay que también pensar y hay que buscar las estrategias de cómo reconstruir el pensamiento, ¿no? Ahora bien, creo que parte de nuestra tarea o de nuestra prerrogativa emancipatoria es decidir qué es lo que queremos nosotros retomar y cómo lo queremos retomar. Y creo que eso es algo que hemos estado haciendo, ¿no? Retomamos a Hegel porque queremos retomar a Hegel, porque pensamos que nos sirve, porque pensamos que nos ayuda a comprender todavía más, a comprender mejor, a reconstituir nuestra realidad y a proponer nuevos proyectos, ¿no? Nuevos proyectos que van más allá de la mera deconstrucción, de la mera crítica o de la mera disolución o la mera disolución de las estructuras de pensamiento, ¿no? Creo que ya tuvimos el momento identitario, ¿no? De la modernidad, ya pasamos por el momento de la diferencia posmoderna, ahora creo que nos toca el momento de la síntesis, ¿no? Tenemos que sintetizar ese pasaje, ¿no? Por la historia, y creo que esa es la tarea que estamos realizando hoy aquí, y me encanta qué bueno que las tecnologías, a pesar de que nos alienan y causan muchos problemas, pero también nos posibilitan tener este intercambio, ¿no? Que para mí, por ejemplo, era impensable hace 20 años poder tener este intercambio tan rico con compañeros de otras latitudes, con esta facilidad, bueno, a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos, ¿no? Pero cada vez tenemos un acercamiento más acelerado, ¿no? De manera de broma, yo ya conozco el argot y todas las majaderías que se dicen en Chile y en Argentina, ¿no? Y supongo que ustedes también conocen ya las nuestras, gracias al internet y gracias a los Simpson y gracias a todos estos fenómenos culturales, ¿no? Pero precisamente tenemos que producir una síntesis de todo ello, ¿no? Creo que es un buen momento para retomar estas estrategias de Hegel de buscar la síntesis, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera antes de terminar decir dos cuestiones. La primera es gracias a quienes nos estuvieron escuchando y también muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Por cuestiones de tiempo, de plataforma y también mi criterio personal, no pudimos llegar a todas las preguntas ni a todos los comentarios porque la verdad que sería eterno. Todas las preguntas han sido interesantes. Es una pena que no podamos responder a todas, pero nuevamente, este tipo de intercambios tienen sus limitaciones
que son el tiempo y también un poco, bueno, el propio diálogo. Así que a todos los que escucharon y preguntaron y se interesaron, muchas gracias por las preguntas, por su interés. Por los comentarios se ve que fueron bien recibidas sus exposiciones. Y antes de terminar, un pequeño anuncio de la Sociedad de Estudios Hegelianos, que es nuevamente a quien agradezco que organizaran este coloquio y también supongo que, y lo han hecho los expositores, han agradecido también a ellos. Ellos van a estar realizando el segundo ciclo de charlas virtuales a partir de agosto, que tiene a invitados bastante interesantes como Rafael Arragués, Yaret Elguera, bueno, Iván Trujillo, Andreas Art y Hermes Plebrakis. Me salió mal, pero bueno, había demasiadas consonantes en ese nombre. Ha sido un placer escucharlos, ha sido un placer intercambiar esto y sí, que esto es un gran problema, pero también es una gran posibilidad para tener esos encuentros y poder tener estos intercambios que, como decía recién Ricardo, serían imposibles si tuviéramos que pagar boletos de avión para encontrarnos en algún lugar. Así que muchas gracias. No sé si quieren decir algo. Si me permite, quiero hacer... Nada, bueno, solo quería decir que la idea del grupo era abrir un debate en torno a la ciencia de la lógica, y ya esperaremos que en algún momento alguien más pues quiera continuar con esta conversación, ¿no? Con este diálogo. Y pues ya, muchas gracias. Gracias, Yaret. ¿Querías decir algo, Ricardo? Un pequeño comercial, si me permiten. Quiero hacer un pequeño comercial. Es que estoy sí, ¿no? Vamos a monetizarlo. No, hemos estado haciendo algunas charlas sobre la ciencia de la lógica, ¿no? Y las he estado subiendo a YouTube, ¿no? Entonces, si me buscan como Ricardo Rojo, me encuentran en YouTube y ahí estamos haciendo unas charlas puntuales sobre ciencia de la lógica, ¿no? Que también son reflejo del seminario que hemos tenido por años con el doctor Sergio Pérez, ¿no? En la Universidad Autónoma Metropolitana. Y además, pues muchas gracias por la invitación y gracias al público. Espero que pues haya aportado, ¿no? A la discusión. Sí, obviamente, pues igual, gracias al auditorio virtual, gracias a la Sociedad de Estudios Hegelianos por la invitación, a ti por la moderación, Hugo, y pues lo mismo, invitarlos a estar al pendiente de las actividades que tenemos acá en el grupo La Razón en la Historia en México. Seguro una idea de coloquio virtual. En octubre pensamos hacer unas jornadas para dar continuidad a lo que de por sí hacían antes de la pandemia. Entonces, pues enhorabuena, estamos en contacto ya, diversos grupos en Latinoamérica alrededor del estudio de la obra de Hegel. Pues continuemos, ¿no? Estos esfuerzos, ¿no? Ha sido un placer interactuar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, gracias Fernando, gracias Yaret, gracias Ricardo. Y nos veremos pronto. Saludos. ¿Qué pasó? Creo que no han cortado.